Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Somos Juan Bernal y Héctor León, dos ejecutivos de recursos humanos apasionados por el desarrollo del talento. Exploremos más. Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Dionisio, buenas noches. Qué gusto tenerte por acá. Bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Juan. Muy buenas noches a todos nuestros seguidores en esta cuarta temporada, Juan, episodio número 37 y cuarta temporada. Y arrancamos después de 36 episodios con nuestra temporada 4. Muy contentos porque esta temporada va a traer consigo una serie de temas que van a conectar con muchos elementos de interés relacionados a la parte de la transformación, cómo se está transformando las organizaciones, los seres humanos, cómo ha venido a impactar la pandemia en todo este proceso, los líderes, qué cosas tienen que desarrollar para acompañar a sus colaboradores en esta aventura de la transformación digital. Y sin duda, Juan, pues estamos arrancando con un extraordinario padrino esta cuarta temporada. ¿Cómo ves? Sí, buenísimo. Estamos bien contentos. Platicábamos hace unos minutitos de tener aquí a Dionisio, ¿no? Tener el privilegio de que Dionisio nos sea el primer invitado de esta primer episodio de la cuarta temporada, ¿no? Que vamos a hablar de transformación digital y quién mejor que Dionisio, que nuevamente te damos la bienvenida para platicarnos de esto, Dionisio. Muchas gracias. No, pues gracias. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. A nosotros también nos da mucho gusto que estés por acá con nosotros. Tuvimos el gusto de trabajar ahí bajo el liderazgo de Dionisio en algún proyecto y bueno, pues también coincidir en en PepsiCo que estuvimos trabajando ahí en ese proyecto, más pues en los años que seguramente de experiencia que tiene Dionisio, ¿no, Héctor? Así es, Juan. ¿Y por qué no nos presentas a Dionisio? Platícanos un poquito acerca de su perfil para que todos nuestros seguidores conozcan a este maestrazo y super líder que el día de hoy nos acompaña. Claro que sí, con mucho gusto. Digo, me podría tardar como media hora presentándolo. Hice un resumen muy breve, pero bueno, Dionisio García es ingeniero en comunicaciones y electrónica por el TEC de Monterrey. Tiene un MBA también por el TEC de Monterrey con especialidad en finanzas y pues una carrera realmente ascendente en múltiples posiciones, trabajando en Procter & Gamble y en PepsiCo, ¿no? En sus últimos roles en PepsiCo, donde tuvimos el gusto de poder trabajar con él, pues le tocó empezar a transformar el negocio desde un punto de vista diferente. Después de haber estado en roles de la operación, que tenían que ver más con el negocio, con el día a día, con la estrategia de planear cómo transformar el negocio, pues le tocó el reto de ser el Business Transformation Senior Vice President de México y de América Latina, y también el Business Process Transformation Senior VP and CIO de PepsiCo en América Latina, ¿no? Y actualmente es miembro del Comité de Operaciones y Finanzas de Monte de Piedad, es coach de Stand and Deliver Group y es miembro del comité directivo de Raiken Data Group. Entonces, qué gusto tenerte aquí, Dionisio, porque, pues bueno, transformando esos negocios tan grandes y ayudando en esa transformación y en esa jornada, ¿no? Porque realmente es una jornada, no es de que llegues con una varita mágica y hagas las cosas. Es que, pues te tenemos aquí con todos esos años de experiencia. No solo, es un rol es una, digamos, una carrera bien interesante que seguramente tú has vivido, donde vienes del negocio y luego pasas a la parte de transformación, tecnología, y entonces eso hace algo más completo, más robusto y que pues no te cuenten tanto, ¿no? Yo hoy que estoy en un negocio de tecnología, pues muchas veces tenemos los expertos tecnológicos, pero no tenemos esa conexión necesaria del conocimiento del negocio, ¿no? Y entonces tienes que buscar cómo sumas. Sin embargo, pues tú lo tenías ahí. Pues bienvenido nuevamente, Dionisio, qué gusto tenerte por acá. Y, Gracias. y pues un gusto, con esa trayectoria seguramente tendrás mucho que compartirnos, ¿no, Héctor? Estás en mute, mi Héctor. Ándale, es que pasó una avioneta, aquí le puse el mío tantito. Pues sí, efectivamente, Juan, ya nos platicabas acerca de la trayectoria de Dionisio. Y pues bien, Dionisio, gustazo que estés acá, como lo decíamos. Y vamos a arrancar con la primera pregunta, si te parece bien, hablando de la transformación digital y cómo acelerarla.
¿qué retos y beneficios nos ha traído la pandemia? Porque al parecer como que esto tuvo un boom extraordinario después de que como humanidad pues vivimos este tema de la pandemia por COVID-19. Cuéntanos, Dionisio. Pues mira, yo creo que a pesar de todo lo grave que pues fue y ha sido y continúa siendo la pandemia, yo creo que la capacidad de que tenemos que tener como seres humanos, hay un término que se llama de resiliencia, que es la capacidad de rebotar o de regresar y de enfrentarnos a una adversidad. Y creo que desde ese punto de vista hemos visto que COVID y la pandemia, desde mi punto de vista, trajo muchísimos beneficios. Uno de los cuales es precisamente el tema digital. Antes de la pandemia ya se hablaba y empezaban a ver algunas aplicaciones y algunas empresas que parecía que eran pioneras porque estaban trayendo una app, y a veces era una app de realidad virtual o de realidad aumentada, y parecía que eran como juguetitos, porque pues si eran para capturar al Pokémon, si ustedes lo recuerdan, hace 5 o 6 años, pues era más todo lo virtual, y esa transformación y lo nuevo, era como empiezan las cosas, como un juguete. Afortunadamente, con lo de COVID, llega todo esto y nos cambia la vida. Nos manda a aislarnos y no podemos salir. Ahorita nadie respeta la pandemia, pero en los primeros meses sí se respetaba. Las calles estaban vacías, la gente no salía a ningún lado, los supermercados estaban muy limitados, había muy poca movilidad. Y eso disparó, yo creo que muchas cosas. Uno, yo creo que todo el tema del comercio. Todas las apps que que salieron de repente era cómo acelerar el tema comercial. Entonces, todas las empresas que tenían un negocio incipiente de comercio digital, y cuando me refiero a incipiente, piensen ustedes en el supermercado más grande de México, y ese supermercado probablemente tenía menos del 1% de sus ventas de forma virtual o digital. Nada. En otra de las empresas donde pues estoy en uno de los boards, pues qué te digo del 1%, era el punto algo por ciento, y a lo mejor le podría poner el punto cero algo. Y en este momento no hay empresa que haya sobresalido que no hable de tener 10, 15 o 20% de su comercio en forma virtual. Y de hecho, los grandes negocios que se hicieron a nivel global, piensen ustedes en, si lo vemos a nivel internacional, Amazon, es una empresa que habló, ya tenía cientos de miles de empleados y habló de contratar 200,000, 300,000, medio millón de personas más. A nivel regional, una de las grandes empresas que me hubiera gustado invertir, que no pintaba mucho, era una empresita chiquita, Mercado Libre. Okay. Mercado Libre, antes de la pandemia, quería ser un competidor de Amazon. Y durante la pandemia tuvo pues la gran fortuna de tener un algoritmo de mucha velocidad, metió grandes productos de entrega 24 horas, dio un servicio maravilloso, y esta empresa, que creo que es argentina, de base argentina, ahora en este momento, su acción pues creció más del 100 o del 150%. El que hubiera invertido cualquier cosa hubiera duplicado, triplicado su dinero en los primeros 4 a 6 meses de la pandemia. Y eso lo que hizo es que convirtió al consumidor en un consumidor donde antes ya había un término de velocidad y ahora es un término de yo lo quiero instantáneamente. Entonces, en ese sentido, echó a perder al consumidor, donde el consumidor se volvió muy berrinchudo, quiero esto y me lo entregan al ratito, pero eso hizo que todas las demás empresas alrededor tuvieran que encontrar una solución que acelerara todos sus procesos de oferta y de entrega. Entonces, yo creo que COVID en ese sentido nos trajo un gran beneficio. Y el otro beneficio, que lo veo todavía más valioso,
que quizás no tiene tanto que ver con el tema de transformación digital, pero que sí nos transformó a nosotros y que tiene un impacto en todo lo que hacemos. Perdimos el horizonte de futuro, el concepto de un satisfactor. Trabajo yo, aquí Juan y Héctor, trabajan porque dentro de 6 meses o dentro de 2 años me voy a ir a no sé dónde de vacaciones. No lo sé. Entonces, ahora el presente es mucho más valioso. Pues lo que yo tenga ahorita o mañana vale muchísimo. Entonces, es la experiencia digital, es la compra digital, es el acercarme de una forma diferente, divertirme. Piensen ustedes en TikTok. TikTok también se aceleró con todo lo que es COVID y se volvió pues maravilloso, con memes, juegos, canciones, explotó. Instagram, que pues era pues una red un poquito más social, pues ya es una red de comercialización. Ya hay muchas tiendas virtuales vía Instagram que se anuncian y después comercializan. Entonces creo que COVID ayudó a quitarle el miedo a los consumidores, ayudó a las empresas a pensar que voy a invertir para los siguientes 3 años. Se dieron cuenta que si esto no cambiaba en 3 semanas, se quedaban fuera del mercado. Pues, gran contribución de COVID. Sí, sin duda, Dionisio. Y es que además los hábitos de consumo no es que hayan sido y que pensaban inclusive que sus productos o servicios no eran para medio electrónico y que se han dado cuenta que sin dudas hay grandes nichos de mercado ahí. No sé, Juan, ¿cómo ves? Sí, yo creo que, Dionisio nos dio una muy buena entrada de todos estos retos y transformaciones aceleradas que tuvieron que hacer las compañías, pero también nosotros como sociedad, ¿no? Fuimos cambiando nuestros hábitos, bien lo decía Dionisio, ¿no? Ahora queremos la prontitud, lo quiero ya y lo quiero ahorita porque lo necesito. Antes podíamos vivir sin ello, pues, ¿qué te gusta? Una semana, un mes, 2, 3 meses, y no pasaba nada, ¿no? Entonces, como sociedad también eso ha migrado, ¿no? Y ha migrado de la forma que dices. Yo recuerdo, por ejemplo, dar un par de ejemplos de esto que nos sucedió aquí en familia. Decíamos, oye, pues no salimos, aquí nos cuidamos, aquí estamos, pero entonces no vamos a los lugares que nos gustan, no vamos a comer lo que nos gusta y pues, digo, sí nos hicimos medio cocineros, pero pues de repente ya te enfada un poco y quieres regresar a eso, ¿no? Y entonces empezamos a usar las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones para comida, las diferentes que hay, ¿no? Hay varias. Descubrimos que había más de las que pensábamos, esa es una. Y segundo, además de que descubrimos más de las que pensábamos, resulta que inclusive cosas que no hacíamos antes, ¿no? Por ejemplo, mis padres viven en otra ciudad, ¿no? Y nosotros vivimos en Monterrey, mis padres viven en Guadalajara, igual mis suegros. Entonces dijimos, oye, pues ahora es momento de que a lo mejor el día de su cumpleaños, pues que no podemos estar ahí, pues les mandamos comida, ¿verdad? Y tan fácil como decir, ¿qué quieres comer? ¿Cómo que se te antoja? Y ahí lo seleccionas, ¿no? Nosotros mismos también lo empezamos a hacer y hoy en día, que también no es que salgamos mucho a restaurantes, pero pues entonces también generamos esa experiencia. Entonces también como sociedad, nos hemos ido transformando y hemos generado eso. Inclusive lo decías tú, tiendas virtuales, sin duda. Hoy en Instagram entras y antes era, como dices, una red social. Y tú subías tus fotos con tus amigos. Ahora te salen anuncios de todo, ¿no? Nosotros anduvimos buscando una sala, ya por fin la tenemos, y resulta que ahora me salen anuncios de salas también o de mueblerías en Instagram, ¿no? Entonces se volvió un comercio diferente. Las compañías empezaron a ver que ahí también se podía mover mucho. Entonces todo esto tiene un impacto grande como sociedad. ¿Qué otro tipo de transformación o qué más se ha impactado esta transformación digital en la sociedad, Dionisio? Bueno, hay otra vuelta quizás llego a lo digital a través de un ejemplo. Nos ha hecho más racionales. Entonces me gustaría mencionar 3 casos. Uno es los viajes. Los viajes ahorita, todas las empresas se dieron cuenta que la mayoría de los viajes era una pérdida de tiempo y de dinero. Entonces ya ahorita nadie se puede imaginar mandar un ejecutivo a que se junte con otros ejecutivos en Londres durante 2 días de juntas y que regrese a México. Eso es una pérdida de recursos terrible desde todos los puntos de vista.
Entonces nos hizo valorar más el tiempo de nuestros recursos. Otro ejemplo es las oficinas. Las oficinas va a ser un concepto que lo vamos a voltear a ver como qué chistoso. Estos cuates antes del 2020 trabajaban en lugares que creo que les llamaban oficinas, que era pues una pérdida también de tiempo para trayectos, sobre todo en ciudades grandes, para ir y regresar, el tráfico, estrés. Alguna vez platiqué con alguien de recursos humanos que hizo el cálculo, que todos los costos asociados a un cubículo, para el promedio era de unos 10 a 15 mil pesos mensuales por persona, el tener una oficina. Entonces, ese concepto de viaje, ese concepto de oficina, ya desapareció. O sea, sí, probablemente cuando acabe la pandemia, pues a lo mejor 40, 50, 60% de la gente va a regresar al concepto de una oficina, pero yo creo que va a haber de un 30, 50% y algunas empresas quizás más, que el trabajo de casa y el trabajo se va a mantener. Entonces, eso nos va a hacer pensar de forma diferente de qué queremos ofrecer, cómo queremos ofrecerlo. Las juntas también. Las juntas, una perdedera de tiempo. Entonces, ya también las juntas tienen que reinventarse. Ahí el ejemplo más bueno también de época de COVID. Antes de COVID, yo me juntaba principalmente en plataformas. Si me juntaba con empresas ricas, con Webex, que había que tener mucho dinero para pagar las membresías de Webex. Y ahorita están bastante malas, por cierto. Espero que nadie nos esté escuchando de en Webex, pero no tiene el nivel de calidad de las otras plataformas. Pero antes Skype era el preferido. Hace un año y medio muchas personas se juntaron por Skype y entró Zoom, casi nadie lo conocía, empezó a innovar con muchas herramientas y ahorita Zoom es un poquito como, yo le llamo el ejemplo de Excel. Excel, la mayoría de la gente lo usa como al 5% o el 10%, casi nadie lo sabe usar. Zoom es equivalente a eso. Si tú aprendes a usar Zoom, el provecho es espectacular. Entonces, ya todas estas plataformas tienen una capacidad de enriquecer una reunión y eso te ayuda mucho. Entonces, todo el tema viajes, juntas, oficinas, es algo totalmente nuevo que ya nos cambió y todo va a tener que vivir alrededor de esa nueva dimensión hacia el futuro. Entonces, hay que agradecerlo porque nos va a hacer más racionales y más eficientes en su lado bueno, porque tiene un lado negro, que al rato lo platicaremos, ¿no? Sí, sin duda. Inclusive como sociedad, yo lo veo con mis hijos, ¿no? Las universidades, las escuelas en general han tenido que evolucionar y les ha costado mucho trabajo. Yo creo que es de las áreas que más trabajo les ha costado, no solo en las plataformas tecnológicas, sino en la costumbre de hacer esto, por ejemplo, que estamos haciendo nosotros, ¿no? Platicando o tomando una clase de una forma remota donde tú dices, como que está raro, los chavos o los niños lo adoptaron pero rápido y supieron moverle, pero los maestros y las escuelas son las que más trabajo les ha costado, ¿no? Y no solo porque estaban acostumbrados al edificio, sino porque no conocían la plataforma tecnológica, no tienen la didáctica hoy que se requiere en estos tiempos para hacer las cosas diferentes, ¿no? Y también así igual a lo mejor algunas compañías, ¿no? Pero como sociedad sin duda son retos grandotes Pero a ver, que nos ha venido transformando, ¿no? Ahí mencionas algo que es muy interesante cuando hablas de los profesores. Y no quiero generalizar que sean más viejos, pero en general son de mayor edad. Normalmente. Y algo de lo que he visto es que cuando nos vamos siendo más viejos o más sabios, para que no se oiga tan feo de más viejos, nos acostumbramos a lo que nos es conocido. Claro. Cuando vivimos estas épocas, que esto es como que nos agarró la ola y nos revolcó, si no aprendemos a comportarnos como cuando éramos jóvenes, como cuando teníamos 15, 18, 20 años
y no nos daba miedo que una muchacha nos dijera que no, que se burlaran de nosotros si no bailábamos bien, quitarnos ese miedo de intentar algo. Eso es lo que pasa con la gente de 40, 50 o 60, que les da miedo y se retraen, y esta época no permite eso. Si no te avientas, te pasan todas las transformaciones y te quedas atrás, y entonces sí, te haces viejo con todo el contexto de lo que significa hacerte viejo. Claro. Me quedo obsoleto, me hago lento, no respondo a la realidad y te sales del mercado. Y para fines prácticos ya no puedes funcionar bien en una sociedad acelerada. Sí, totalmente. Tiene que ver con las ganas que le metas y con esos aliados que tengas, ¿no? Yo hace como un año tuve una plática con un amigo y compadre que se dedica a dar clases en una universidad. Él está chavo, anda en sus 30, ¿no? Pero da clases. Entonces él decía que pues él trataba de dar sus clases pues de una manera diferente porque entendía todo este concepto del que estamos hablando, pero tenía colegas, maestros que pues eran más grandes y que pues unos ni en la vida habían usado el Zoom, el Teams o la marca que me pongas, ya se la seguían dando igual. Algunos se acercaron con él para decirle, oye, enséñanos, ayúdanos, ¿no? O sea, queremos que pues, los chavos nos hagan caso y que sea fructífero esto, porque pues además no es que sea de un mes, ¿verdad? Y hubo quien sí, hubo quien no, dijo, no, pues yo aquí estoy y estoy cómodo, ¿no? Entonces sí tiene que ver con salirte de la zona de confort y empezar a investigar y a reinventarte, como bien dices, ¿no? Entonces, la reinvención es algo que nos ha traído esta pandemia sin duda, ¿no, Héctor? Sí, así es, Juan. Y fíjate que Dionisio nos da como muy buenos insights de cosas que han impactado a las personas y a las organizaciones. Me quedé pensando un poco en este concepto de, a Dionisio nos tocó trabajar con él y conocerlo en un proceso de transformación que fue planeado, que fue estructurado, que se tenía un horizonte, que se tenían fechas concretas y digamos, daba tiempo de entrarle a la administración del cambio o al famoso change management. Sin embargo, esta transformación llegó de golpe, o sea, en el momento que pegó, no te dio tiempo de hacer todo eso, de planear de cómo se veía el horizonte, de cuáles eran los pasos a seguir, y de pronto algunos se quedaron un poco más aturdidos que otros, y creo que tiene que ver un poco con el perfil que bien dice Dionisio, aquellos que se quedaron aturdidos de más, tiempo de más, pues fue precisamente por esa falta de capacidad de poder adaptarse a esta nueva exigencia, pues ya no es requerimiento, es una exigencia, y lo empiezas a notar con los usuarios, aquellos que nos dedicamos a este tema del entrenamiento, si no le metes algunos elementos que conecten con la comunicación a distancia y estas herramientas virtuales para poder generar interacción, pues vas a tener usuarios aburridos, usuarios que no están captando, usuarios que deciden abandonar la sesión porque no está agregando valor, y entonces ya dejas de ser competitivo, al menos en este rubro. Y lo mismo sucede con otros tantos, ya veíamos ejemplos comerciales y tal. Hablando como del mapa estratégico, Dionisio, un poquito la pregunta que me gustaría hacerte es, este proceso que exige a las empresas acelerar su transformación, ¿en dónde están paradas las organizaciones? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan a nivel organización para entrarle a esta aceleración de la transformación digital? Bueno, yo creo que esa es una pregunta pues un poquito compleja que tiene muchas dimensiones. Quizás la traba más grande que tienen, sobre todo las empresas muy grandes, algo que pues a lo mejor es un cliché decirlo, pero la empresa gigantesca como la que trabajamos, los que estamos aquí, pues a veces es más lenta para moverse. Y pues porque tienes decenas de miles o cientos de miles de empleados y cuesta trabajo moverse. Las empresas ahorita más chicas, más jóvenes, tienen la capacidad de reaccionar más rápidamente porque no tienen tanto invertido, plantas productivas, pero la limitante más grande es el tipo de producto que tienes cuando de repente eso cambió en la forma de consumo. Si tú de repente, y no voy a decir la marca, pero tengo una gran amiga que es la presidenta de Latinoamérica de una empresa muy grande que vende yogurts. Y uno de los productos estrella en el mundo acelerado antes de la pandemia
era un yogur líquido para beber. Y ese era el desayuno de todos los chavos. Nadie desayunaba, todo el mundo se lo tomaba en el camión, en el metro, llegaba a su lugar de trabajo y se echaba su desayuno. Y eso se acabó, porque ya no te transportas, ya no estás en la calle, estás en tu casa. Entonces, la gran limitante es de repente tener un producto que el hábito desapareció por completo. Entonces, ¿cómo te reinventas si tú ya tienes líneas de producción de decenas de millones de dólares, si tienes inventarios, si tienes convenios? Ese es lo primero, el estar atado a un producto y a lo mejor su momento de consumo cambió o desapareció. Tienes que volverte muy creativo y en eso hay muchos ejemplos ahorita que hemos visto, todos principalmente, quizás el mejor ejemplo es todo lo rodeado con desinfectantes. Piensen en desinfectantes, alcoholes líquidos, toallitas, todo el mundo le entró a eso. Los que vendían, el que más me encantaba eran los que vendían, por ejemplo, bebida alcohólica, tipo tequilas y similares, modificaron su línea de producción para hacer geles desinfectantes, sí. Maravilloso. Entonces, ese es un modelo, pensar, es una primera etapa, mi producto y modelo de consumo. La siguiente etapa, pues como a todos se nos cayeron las ventas, esa fue la realidad. A algunos se les cayeron 80%, piensa en un restaurante, al principio de la pandemia, 80, 90, y a la mayoría de las empresas tradicionales, por lo menos un 30 o 40. Entonces, la otra transformación es decir, ¿cómo puedo reducir, eliminar la mayor cantidad de gastos? Un cuestionamiento de toda tu base de costo y de qué puedes hacer para seguir dando el mismo servicio, pero de una forma más eficiente. Esto también requirió una transformación muy grande para pensar, recortar tamaños de cadena, meter tecnología, mecanizar, automatizar, toda la base para decir, oye, si me bajó 30 o 40% mi consumo, ¿cómo puedo hacer para que me baje 30 o 40% mi costo? Entonces, esa es otra etapa de cómo poderlo reducir. Obviamente, en el caso, por ejemplo, de restaurantes, fue muy triste, que es una industria muy importante, el mismo caso de la de viajes, que pues se cayó con la pandemia 95%. El número de viajes de aviones en los primeros meses. No puedes reducir tu gasto 95%, pero a lo mejor sí 30 o 40, y eso fue la diferencia de los que sobrevivieron y los que no. Y yo creo que la tercera etapa es una tercera donde lo digital es muy importante, que tiene que ver con la velocidad de poder vender y dar el servicio y entender a tu nuevo consumidor. Y ahí nacieron muchas empresas y se tuvieron que transformar muchas empresas para poder meter algo, todo lo que es el Big Data, capacidad de analizar el mercado, poder extraer con algoritmos, pues aprendizajes que te ayudaran a tener un mejor servicio más adaptado. Y por otro lado, también entender más al consumidor. Yo personalmente tengo una empresa de antropología social que ayudamos a entender a las empresas, a entender al consumidor. Entonces, las empresas que pudieron entender más rápidamente al consumidor son las empresas que están sobresaliendo más rápidamente. Y les voy a dar un ejemplo de una transformación muy interesante, una empresa mundial que tuve la oportunidad de estar cerca de alguien que estuvo liderando esa transformación. Cuando llegó la pandemia al inicio, Amazon, una empresa gigantesca, de las más grandes del mundo, le apostó y creó un departamento de 600 personas de mercadotecnia ahí afuera de Seattle, en el estado de Washington. ¿Cómo entendemos al consumidor? Le apostó probablemente decenas de millones de dólares, para ellos quizás poquito,
pero pues le apostó para decir, voy a ser el gran conocedor del consumidor. Y ya lo eran. Ahora es hasta peligroso meterse a Amazon porque parece que pues el site te conoce, te dan ganas, te sientes encuerado, porque sabe dónde navegas, qué haces y te recomienda todo lo que tú quieres comprar. Entonces, como que tienes que entrar con la tarjeta de crédito y el botón para no tocarlo porque te recomienda todo. Entonces, tienes que poner tu producto, tienes que retar tu costo y transformar y volverte rápido y entender realmente a tu consumidor. Entonces, es realmente difícil. Creo que pocas empresas lo han podido hacer bien. Creo que la mayoría están sufriendo. ¿Por qué? Porque todavía siguen pensando en horizontes de tiempo. No voy a dar el ejemplo de una empresa con la que estoy cerca, pero donde ves planes estratégicos de transformación y dicen, esto lo voy a hacer en 1 año, esto en 2 y esto en 5. Mi comentario fue, mira, si no lo haces en 1 mes, en 3 y en 5, no vas a tener empresa en 2 o 3 años. Vas a tener que pensar en horizontes muy cercanos. Sí, está increíble. Justo lo platicábamos en alguno de los episodios anteriores, Dionisio. El largo plazo se transformó, ¿no? O sea, el largo plazo es decir, sí, planeo a 3, a 5 años, ¿dónde quiero estar? No, tienes que planear para lo que va a ser este año, ¿no? Oye, el mediano plazo, que eran 1 o 2 años, se transforma a lo mejor a 1 mes o el trimestre. Y el corto plazo se transformó en el hoy, ¿no? O sea, es qué voy a hacer hoy y en qué me voy a empezar a cambiar y redireccionar. Y esto me lleva a otra pregunta que platicamos, que es, bueno, ¿en qué enfocarse? Porque ahora sí que hacerle un upgrade a nuestras competencias como compañía o en rehacerlas y transformarlas completamente. ¿Qué es en lo que nos deberíamos de enfocar? Pues mira, yo creo que ahorita hay 2 tipos de personas. Hay personas que en el momento actual lo definen como que, mira, hemos perdido mucho el tiempo en este último año, año y medio, no hemos tenido la oportunidad de entrenarnos. Yo creo que existe el otro lado. Ahorita la oferta que hay allá afuera de oportunidades para aprender cosas nuevas por tu cuenta, para practicar prácticamente de forma gratuita, son enormes. Entonces, creo que esta es una gran oportunidad, como no tenemos tantas alternativas de estar allá afuera, de poder aprender muchas otras cosas. Oye, si yo no soy bueno para usar el PowerPoint, pues métete para que seas muy bueno para usar el PowerPoint. Mis habilidades de comunicación, oye, mi inglés está medio oxidado. Hay una cantidad de formas de practicarlo en línea, una cantidad de gente y de poder tener comunicación con otros países. Entonces, tienes una gran oportunidad de analizar cuáles son esas oportunidades que tú ya traías, que te lo habían dicho todos en las empresas donde trabajaste, te falta esto, lo puedes mejorar y corregir, y después también analizar en qué te sientes estresado en el mundo actual, que hay muchas oportunidades. Oye, me falla cuando al principio me decían, oye, pues fíjate que ahorita estamos en StreamYard. Yo recuerdo al principio de la pandemia, me salía un mensaje en mi navegador, pues esta aplicación no funciona con tu Yahoo, cambiarte a Chrome. Y yo decía, y eso pues no sé cómo se hace, investígale. Y pues tienes que aprenderle a eso. Y tienes que empezar a hacer ejercicios por tu parte en cuáles son las 3, 4 dimensiones donde tienes que mejorar tu nivel de desempeño. Y existen todas las herramientas. Entonces, creo que tenemos que ver a esta gran oportunidad de COVID como qué voy a aprender durante la pandemia. Después de la pandemia, ¿en qué dimensiones voy a ser mejor? Y tenemos que verlo así.
como que es la gran oportunidad, es como un periodo que nadie me va a ver, lo puedo hacer en mi casa, no me lo van a cuestionar, pero terminando la pandemia voy a ser mejor en estas 3 o 4 dimensiones. Entonces es una gran oportunidad, ¿no? Sí, y digamos, no están los pretextos del antes, ¿no? Hoy lo puedes hacer gratis, lo puedes hacer sin viajar, lo puedes hacer solo con una conexión de internet, que ahora, digo, aunque a veces nos falla, pero la verdad es que sí ha mejorado bastante estos servicios y inclusive hemos tenido que adaptar cosas en casa para poderlo hacer, ¿no, Héctor? Sí, correcto. Y me gustaría aquí compartir que el self-awareness o esta parte de darte cuenta es como el primer paso. Bien lo decía Dionisio ahorita. Uno de los elementos es que te digan, Héctor, Juan, Dionisio, tienes que mejorar esta habilidad, ¿no? Pero también creo que todos los que tenemos 3 dedos de frente, volteas a ver a la competencia y dices, ellos sí manejan esta herramienta, ellos sí tienen este capability, ellos sí tienen esta forma de desenvolverse. Entonces ahí entra el famoso término del lifelong employability. Oye, ¿y cómo le entro a ser competitivo? Porque eventualmente el día de hoy, no sé, una persona joven se puede tardar media hora, 45 minutos en hacer un reporte, además de bien hecho, hablando de data bonito y visualmente atractivo, y quizá el día de hoy a mí me está tomando 4 o 5 horas. Entonces, si yo ya me estoy dando cuenta de eso, el siguiente paso es, ¿y cómo lo voy a resolver? Y es ahí donde están los retos interesantes, pero me gustaría aquí como cerrar para poder acotarlo, porque la parte de las herramientas, creo que eso con un buen self-awareness y preguntar también o hacer un análisis de dónde estás versus la competencia en tu misma compañía o en el mercado, hay una forma de entrarle con estas herramientas que ya nos decía Dionisio. Pero acá mi pregunta para complementar esta parte es, en términos de valores y de ética personal y ética humana, Dionisio, ¿tú ves algún reto? El día de hoy con la transformación digital, el ser humano tiene que prestarle atención a estos dilemas que luego se detonan en términos de valores y ética. Mira, no sé si sea tan profundo como cuestiones de ética, pero sí creo que hay valores y principios que tenemos que cuidar. Uno de los que a mí me genera más estrés cuando estamos, y lo percibo en todo, todos estamos ahorita varias horas al día en sesiones virtuales, es yo creo que la transparencia y la dedicación, y que le podríamos llamar el ser congruentes con nuestros valores, decir, si yo ahorita estoy con ustedes, voy a estar con ustedes, no voy a estar checando mi WhatsApp, no voy a estar haciendo una compra por internet porque no me ven. Entonces creo que es una oportunidad de practicar congruencia, gratitud y también cómo practicar sin tener la posibilidad de estar presencialmente, eso da mucha calidez a las relaciones, cómo haces un esfuerzo para realmente hacer que tu conexión sea una conexión más verdadera con la persona que estás enfrente ahí de forma virtual. Entonces, creo que eso que ahorita tú le llamabas, pues, valores o ética, sería tener ciertos principios que te hagan ser más respetuoso, entregado a la conversación que estás teniendo, porque eso se nota. Yo me doy cuenta cuando estoy en conversaciones donde la otra persona le vale gorro lo que está pasando en la plática. Entonces, creo que eso no se vale y creo que el perjudicado es la otra persona, porque se va a quedar con hábitos muy malos y creo que se va a perder la posibilidad de conectar con esa persona. Entonces, a veces es también el practicar con el uso de la voz, ver a la cámara, a veces a lo mejor hasta acercarse un poco más y tratar de simular como si estuvieras presencialmente y cuidar ese tipo de cosas. Oye, es que no se va a dar cuenta. Pues a lo mejor no, pero son de esas cosas que tienes que ser honesto y tener ciertos principios de interacción para entregarte a la persona que está del otro lado, que es tu cliente, que es tu amigo,
pero creo que hay que cuidar mucho esa parte. Se ha perdido mucha gente, inclusive el tener la posibilidad de estar viendo a la cámara, no lo hacen. Están viendo hacia abajo, hacia arriba, hacia la ventana, y eso a mí se me hace una falta de respeto total y completa, ¿no? Sí, completamente, completamente. Inclusive puede hacer más lentos los procesos, se puede perder confianza en la interacción, lo cual, si se pierde la confianza, se hace más lento todo lo demás. Hay una serie de implicaciones que el día de hoy, si no empezamos a prestarle atención y las hacemos chiquitas así de, no, no va a pasar nada. Si no le prestamos la atención, como el día de hoy se hacen en los temas presenciales, eventualmente puede lastimar las relaciones y hacerlas menos productivas, ¿no? ¿Qué opinas, Juan? Sí, yo creo que nos pasa a todos y como dice Dionisio, de repente todos en algún momento lo hemos llegado a hacer, ¿no? Ay, pues déjame checar el celular, al cabo no me está viendo, ¿no? O déjame hacer otra cosa, al cabo no me está viendo. O incluso apago mi cámara y hago como que estoy en la junta, pero ni estoy, ¿no? O en la sesión, lo que sea. Entonces creo que la congruencia es un valor que siempre debe de existir. Pero que en estos momentos es muy importante, ¿no? La congruencia lo que va a ayudar es generar esa confianza y la confianza es muy importante para que funcionen los equipos de trabajo, las compañías, las familias, los amigos, ¿no? En general como sociedad. Si somos congruentes, generamos confianza y si generamos confianza, pues sabemos que las cosas van a suceder, ¿no? Ya sea el proyecto que le encargaste a alguien, ya sea una tarea que encargaste en casa, o sea, lo que sea, sabes que va a suceder. Entonces creo que eh, esos dos valores me quedan muy claros que es algo importante que debemos de mantener y preservar, a pesar de todas las, inclusive, distracciones que hoy la misma tecnología nos genera, ¿verdad? Porque hoy, la verdad es que hoy tienes el beneficio, y ahorita hablaremos de más beneficios, de que estás en casa y que puedes estar haciendo cosas que antes no hacías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás en casa. Estás en un home office diferente, pero estás en casa, ¿no? Pero a lo mejor hay gente que dice, pues está viendo la tele, ¿no? O se para tantito y se distrae y se va a jugar un videojuego si le gusta, o va por agua, o va a platicar con su pareja un ratito, cosa que antes no podías hacer, ¿no? Sin embargo, pues hay que hacerlo de una manera congruente, de una manera consistente, porque esos beneficios, cuando regresemos a la nueva normalidad, quizá un modelos más híbridos de los que hablábamos al principio, pues se van a tener que mantener, ¿no? Y van a tener que ser mejores aún, ¿no? Porque no es que vamos a regresar, sí, mañana ya todos a la oficina y no pasa nada, les vamos a regresar en un modelo diferente, en un modelo tanto de trabajo, de estudio, con muchos mitos que se han roto en el camino, ¿no? Muchas compañías que decían, home office, no hombre, ¿qué es eso? No, home office. No, la gente la quiero aquí porque tiene que estar trabajando aquí. Hoy, por ejemplo, hay uno de nuestros clientes que ya estaba pensando en regresar y estábamos haciendo todo lo necesario para que la gente regresara con la salud y todo lo necesario. Y de repente hoy nos dice, ¿saben qué? No, siempre no, va todo para atrás. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que la gente está siendo productiva a pesar de estar en casa, ¿no? Cuando antes ese era un gran mito, ¿no? Igual las escuelas remotas decías, no, hombre, ¿no? La gente en la escuela remota ni aprende, se la pasan echando la flojera, ¿no? Entonces muchos mitos como sociedad se han ido rompiendo. Ahora, independientemente de estos mitos, hablamos de algunos beneficios al principio de la charla que nos trae la transformación digital. Además de estos beneficios que hablamos, Dionisio, ¿qué otro tipo de beneficios ves que podemos tener como en esta jornada de transformación digital, ya sea como compañías o como profesionistas o como personas? Pues mira, yo no sé si hablaría de beneficio, hablamos de beneficios. A mí me gustaría comentar un poco más los perjuicios que ha traído o las cosas que tendríamos que cuidar. Y yo veo dos o tres cosas con todo lo bueno que ha traído la pandemia. Uno, que a mí me preocupa y es algo que me apasiona, es el tema de la salud y el bienestar general. A todos los veo más cachetones. Entonces, tristemente nos ha hecho más pasivos porque no tenemos que ir a una junta, no tenemos que movernos, no hay que ir en el camión o tomar esto o bajar al estacionamiento, cada quien en su realidad, pero hemos perdido movilidad. Eso en el largo plazo y sobre todo si esto perdura por varios años,
va a generar una cantidad de enfermedades crónicas terribles en la sociedad. Entonces, el tema físico, la sociedad no lo ha hecho, los gobiernos no lo han hecho, tienen que reforzar esa parte. Hay que seguir haciendo cosas para poder compensar todos los beneficios que tiene lo digital. Lo segundo es el tema, que es un perjuicio de todo lo que hablamos, la capacidad de enfocarnos. La hemos perdido con la pandemia. Hay muchos distractores, tenemos el teléfono celular, cada día dependemos más de él. Se habla de que cualquier persona normal consulta el teléfono celular de 3,000 a 6,000 veces al día. Eso hay una pérdida de segundos o milisegundos. Cada vez que nos desconectamos para checar el celular, nos tenemos que volver a conectar. Hay una pérdida de productividad terrible y nos vamos a acostumbrar a tener un span de atención muy pequeño, que ya en la gente joven ya era un problema. Ya venían de juegos celulares y de teléfonos, que nacieron con teléfonos, y ahora va a ser mayor. Y el tercero es toda la dimensión quizás emocional, esa capacidad de conectar. Estamos perdiendo la capacidad. Yo extraño pues llegar a una oficina y ver a un amigo y darle un abrazo. O sea, esa es una gran pérdida que tiene un costo emocional muy grande. Se pierde esa conexión emocional con nuestros amigos. Entonces tenemos que cuidar en esta transformación acelerada cómo poder compensar en el terreno físico, en el mental y en el emocional, cómo mantener nuestro nivel de fitness en cada una de esas tres dimensiones. Y tener el bienestar que realmente necesitamos. Sí, porque mira, de entrada venimos de ser un país, hablando como México, con un problema enorme de obesidad, ¿no? Y digo, cada quien, pero los gobiernos lo que han hecho es regañarnos como niños chiquitos y decir, no, esto tiene mucha grasa, esto tiene mucho... Sí, pero ¿y eso qué significa? No, o sea, no lo sé. Entonces, creo que hay mucho que trabajar en educarnos y conocer y saber, a ver, sé leer que lo que me voy a comer es de este tamaño y entonces no me lo puedo comer todo, me como la mitad o me como una cuarta parte, que es lo que me corresponde, ¿no? Esa es una parte que nos falta educarnos. La otra que hablaste, creo que tienes todo sentido, o sea, literal, hoy pues caminé porque caminé en la mañana en la caminadora, ¿no? Haciendo ejercicio, pero fuera de eso, pues subí escaleras para ir a comer, subí escaleras para ir por un vaso de agua, pero hoy porque tuve un poquito más de tiempo entre junta y junta, pero otros días, hay veces que le escribo literal a mi esposa o a alguno de mis hijos, oigan, ¿me pueden traer agua? Oigan, porque o sea, tienes una sesión tras sesión que no te permite ni siquiera eso, que es algo que también tenemos que ir modificando, ¿verdad? En algún momento hemos hablado, al menos en el trabajo, de decir, oye, en lugar de que la junta dure 1 hora, que dure 50. ¿no? Claro. Y entonces te da 10 minutos para que alcances ir al baño, para que alcances ir por agua, para que te levantes, te estires, lo que sea, ¿no? Entonces, el tema físico, sin duda, creo que, fíjate que hay dos extremos, es lo que hemos visto en esta, inclusive hicimos alguna encuesta cuando arrancamos con este podcast. Hay quienes hemos bajado de peso y que nos hemos mantenido mejor físicamente, pero hay otros que ha sido todo lo contrario. Y eso, hablando bajando de peso físico, pero hay gente que emocionalmente ha subido de peso, por así llamarlo, y hay otra que le ha bajado y ha dicho, oye, qué padre que hoy puedo estar en mi casa, puedo hacer conectar con mis hijos, con mi pareja, y antes no lo hacía, ¿no? Y hay gente que está al revés, que dice, no, hombre, me quiero divorciar, pero ayer, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con este tipo de situaciones, ¿no? De las que hablabas, a los riesgos que hoy estamos expuestos con esta transformación que hemos venido viviendo abruptamente, como lo decía Héctor hace un rato, esto no fue planeado, al menos por nosotros, ¿no? Entonces, eso ha generado, pues, esa desestabilidad y ese posibles riesgos importantes de salud física, emocional, espiritual y social, ¿no? Por lo que comentabas de los amigos. Yo también extraño no poder ver a un amigo, porque a veces que lo puedo ver, pues no es que lo puedo saludar y ya, déjame te abrazo, porque pues hay un riesgo para él y para mí, ¿no? Entonces, no está tan padre eso, ¿no, Héctor? Sí, correcto. Y es que además la interacción humana es así, o sea, el estrechar inclusive hasta la mano
El día de hoy, pues ya poco a poco empezamos a salir algunas cosas con un poco más de frecuencia que antes. Y ya pues la clásica de te encuentras a alguien y los saludos ya son con puñito, y los saludos ya son con el codito, ¿sabes? O de pronto te acercas con la persona. Tengo un amigo que siempre que nos ves se acerca y te hace así con el hombro como si fuera un abrazo, ¿no? Se encuentran como estos mecanismos adicionales para poder expresar, porque al final de cuentas, pues bien lo decía Dionisio, personas físicas, emocionales, y tú decías también, Juan, espirituales, ¿no? Entonces, sin duda trae retos interesantes para todos los que estamos afrontando esta transformación. Y justo me gustaría, para ir cerrando, Dionisio, una pregunta que me gustaría hacerte es, para todas las personas que el día de hoy ya a través de este foro o de otros se han dado cuenta que hay una necesidad innegable de transformarse, de acelerar la transformación, ya sea personal o como líder de equipo, o como líder de una familia, o como parte de un grupo, ¿qué le recomiendas a la gente para que pueda tomar cartas en el asunto y buscar una manera de acelerar su transformación para eventualmente no quedarse obsoleto, para poder disminuir un poco la ansiedad y entrar a ese nivel de velocidad que el día de hoy la sociedad está pidiendo, dadas todas estas condiciones de transformación que conversamos? ¿Qué nos recomiendas? Fíjate que yo creo que para esto funciona lo que se recomienda en las empresas cuando quieres hacer un cambio o transformación. Lo primero que te recomiendan es hacer un alto y mapear en dónde estás. Entonces, eso, a pesar de que suena muy fácil, no lo hacemos. Eso es como detenerte y decir la siguiente hora, y suena muy sencillo, pero no voy a hacer otra cosa, me voy a desconectar y voy a escribir en una hoja blanca, una tormenta de ideas, ¿dónde estoy hoy? Y lo acomodo en las diferentes dimensiones, en la física, en la mental, en la emocional, la espiritual, y dónde estoy. Es hacer ese sumario de dónde estoy y después poder con eso decir dónde me gustaría estar. Y eso te va a ayudar a poder mapear pues, esos gaps o separaciones y poder entonces sí hacer un plan para poder decir cuáles son las 2, 3 cosas que quiero cambiar. Yo nunca recomiendo entrarle a 8 o a 10 cosas. Las grandes transformaciones empiezan con un solo paso. Entonces, si es, oye, quiero agregar un poquito más de sueño en la noche, perfecto, empieza durmiendo 15 minutos más. Eso es suficiente. Entonces, es tener 2 o 3 cosas que quiero cambiar que me acerquen un poquito más. Puede ser que el gap sea gigante, pero con que me acerque tantito es suficiente. Entonces, resumo, detenerte, decir dónde estás, a dónde quieres ir y hacer 2 o 3 cosas muy sencillas que te acerquen tantito. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Fíjate que con estos elementos, pues muchas personas que el día de hoy están pues buscando una manera, una alternativa para poder encontrar estos espacios para mejorar, pues sin duda ya con estos 3 pasos seguramente pues es importante abrir estos momentos para poder conectar. Y hablando de conexión, Dionisio, y antes de empezar nuestro resumen, me gustaría compartirte un mensaje de un fan que tienes aquí en las redes. El señor Arturo Ávila Razo dice un saludo a todos, especialmente Dionisio, un gran ser humano y una persona brillantísima. Mira, te mandan saludos. Pues gracias, Arturo. También te extraño allá de nuestras épocas en plantas. Así es correcto. Muchas gracias, Arturo, por el comentario. Y bien, pues si les parece bien para ir cerrando, Juan, no sé si tú tengas algún comentario adicional, si no nos vamos con el resumen. Vámonos con el resumen y luego cerramos. Buenísimo. Pues el día de hoy, mis queridos amigos, nuestros queridos amigos de Grow Together MX, tuvimos la fortuna de contar con Dionisio García, quien ha tenido una extraordinaria trayectoria pues en el mundo de la transformación, de las habilidades de las organizaciones para transformarse e innovar con la tecnología. Y pues hablamos sobre este tema de cómo acelerar la transformación digital. En el resumen, bueno, arrancábamos la sesión hablando acerca de la complejidad que ha sido para las organizaciones adaptarse a la transformación.
La ausencia de la gente en las calles puso un gran reto a las organizaciones para poder adaptarse a este nuevo estilo de consumidor. Quizá la punta de lanza han sido los comercios y todo lo que tiene que ver con la economía, puesto que ellos recibieron con mayor presión esta situación, y ha habido empresas de retail como Amazon o como Mercado Libre que lograron acelerar de manera extraordinaria la forma en la que estaban entrando como negocio. Inclusive Mercado Libre arrancaba como una empresa pequeña argentina que iba posicionándose en América Latina, y el día de hoy pues ha logrado grandes resultados, dado que supo adaptarse, generar algoritmos de valor agregado para poder conectar ahí. Y ha puesto también toda esta pandemia de COVID-19 algunos elementos en las organizaciones para poder cuestionar si la forma de consumo hacia el futuro va a seguir siendo la misma o va a tener algunas variaciones. Algunos elementos como la planeación a largo plazo de vacaciones, de vuelos y viajes, pues traen grandes retos estas organizaciones para encontrar modelos de oferta de productos y servicios en esta nueva era de consumo, dado la situación del COVID-19. También nos decía que ha cambiado la forma del entretenimiento. Anteriormente pues íbamos al cine, estábamos invirtiendo tiempo para entretenernos, y el día de hoy plataformas como TikTok e Instagram han crecido enormemente ofreciendo otras alternativas de entretenimiento. Inclusive algunas de ellas, como Instagram, ha apalancado muchísimo, no solamente como red social, sino ha entrado a este tema de ser un medio comercial para ofertar productos y servicios. A nivel de la sociedad, pues ha habido también algunos impactos a nivel de sociedad y trabajo. Ya el día de hoy se cuestionan algunos temas como si será necesario seguir gastando o invirtiendo dinero en facilities, me refiero a las oficinas, si los equipos de recursos humanos están considerando replantear también su estrategia de talento dadas las condiciones de trabajo que el día de hoy se dan a partir de trabajar a distancia, si las reuniones deberían de funcionar como el día de hoy las conocemos o deberían de tener algunas otras alternativas para poder funcionar. Y bueno, los grandes retos ahí están en las organizaciones que de pronto pueden estar muy grandes y el mover todo ese aparato puede tomarles mucho más tiempo, a organizaciones que por lo pequeñas que son, el poder insertar tecnología nueva o adaptar sus procesos puede ser para ellos más sencillo. Sin embargo, ponen sobre la mesa también el reto de que las organizaciones entiendan sus productos y sus servicios, en específico productos y modelo de consumo, dado que el día de hoy el consumidor ya empieza a generar cambios en estos dos elementos, y pues los retos son extraordinarios en ese sentido. Adaptación de cadenas de suministro, ver si los momentos de consumo el día de hoy de los productos siguen siendo los mismos o hay que adaptar algo. Adaptación en el cuadro de costos, lo decía, de la cadena de suministro, y cómo disminuir el costo de toda esta cadena, el ser más veloces y el poder insertar algunos elementos como Big Data, algoritmos, aprender de consumidores, entenderlos un poco más para poder adaptarse, ¿no? Y nos daba el ejemplo de Dionisio sobre Amazon, que tomó la decisión de arrancar un proceso importante con un departamento de marketing que justo tenía el reto de entender más a los consumidores. Hablando de manera personal, también nos decía de la importancia de seguir aprendiendo y desarrollar habilidades para estar a la vanguardia y poder ser competitivos en nuestro medio de trabajo, aprender cuáles son las cosas en las que debemos mejorar y cuáles son las herramientas que están el día de hoy en el mercado disponibles para que podamos aprender de manera gratuita. Hablamos también sobre los valores y los principios, y uno trascendental es que seamos evidentemente transparentes en nuestras interacciones en el medio digital. Si estamos en una reunión, estar 100% conectados ahí, practicar la congruencia, la gratitud y esforzarse también por construir la confianza en esta era donde ya el día de hoy las conexiones uno a uno son menos usuales. Sin embargo, la confianza y estas relaciones interpersonales se tienen que seguir construyendo. Nos hablaba sobre la posibilidad de desarrollar, de anular hábitos que pueden afectar estas relaciones y dedicarle tiempo a mejorar las habilidades de comunicación. Ya hacia el final de la charla, Dionisio nos hablaba sobre el reto que tenemos enfrente para no caer en estos prejuicios después de la pandemia COVID-19. Cuidarnos físicamente nuestra salud, un gran reto de salud que el día de hoy no solamente es individual, sino también a nivel sociedad y gobierno. La capacidad, del segundo punto, la capacidad de enfocarnos se ha perdido en la pandemia. Hay muchísimos distractores y la tecnología el día de hoy nos avasalla. Más de entre 3,000 y 6,000 veces al día estar chequeando el celular
y esos momentos de dedicarle a checar el celular son momentos de tiempo de atención que se restan del resto de las actividades. Eso está generando spans de atención y pues evidentemente afectan las relaciones y el foco en el que... Creo que lo perdimos un poco. Sí. Algo le falló en su internet y ahí está fallando. Falló el internet. Perdón, Héctor, te perdimos un poquito al final. Correcto. Este último punto lo retomo muy breve. De pronto las conexiones se pierden emocionalmente y al final preguntamos a Dionisio cuáles eran las recomendaciones para quienes queremos entrarle a esta velocidad de la transformación y nos hablaba nuevamente de 3. Hacer un alto, ver dónde estamos en estos terrenos de la salud física, mental, emocional y espiritual, trazar dónde queremos estar para saber cuál es ese destino y poder establecer objetivos concretos y de esos objetivos poder tomar 1, 2, máximo 3 para poder enfocarnos en ellos y adelantar un poquito este gap que hemos logrado percibir. Sin duda, una charla extraordinaria con Dionisio el día de hoy. Tenemos buenos puntos para aprender y esperamos que todos nuestros seguidores hayan tomado nota para empezar a hacer algo por ellos mismos. ¿Qué opinas, Juan? No te escucho. En mute. Si estás en mute, Juan, no te escuchamos. Perdón. Bueno, muchas gracias nuevamente, Dionisio. Un muy buen resumen, Héctor. Y pues sin duda mucho que aprender. Nos queda una jornada que pues la vida es para eso, para estarnos transformando constantemente. Y hoy vino un acelerador de esa transformación, ¿no? Que se llama COVID y que nos vino a mover el tapete, la silla a todos, sin duda. Y bueno, pues hoy tenemos muy buenos recomendaciones, consejos y una lectura mucho más clara de alguien que pues le ha tocado vivir y liderar transformaciones no solo digitales, sino transformaciones inclusive culturales en varios aspectos de su vida y del negocio. Muchísimas gracias nuevamente, Dionisio. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí en este podcast con ustedes. Gracias, Héctor, gracias, Juan. Buenísimo, nos vemos luego, que haya éxito, hasta la próxima. Y síganos en redes sociales, recuerden. Y bueno, ¿tomaste nota? ¿Qué vas a hacer por ti? Gracias, contamos contigo para transformarnos juntos. Grow Together MX. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y Twitter como Grow Together MX, y en Instagram como Grow Together MX1.